Muy bien, vamos entonces a la parte de la práctica. La parte de la práctica tiene 7 puntos. El primer punto de ellos, o el numeral A, le está informando que descargue el test de orientación vocacional de la carpeta de recursos de la semana 10 y 11. Hay una observación que les dice que no impriman el test vocacional porque no es necesario. Entonces, esa es la primera parte, usted descarga el test. Usted lo abre o usted le da en la opción ver para que no se le descargue si no quiere llenarse de tantos archivos en su celular o en su computador. Luego dice, numeral B, siga las instrucciones que se encuentran en el test vocacional. Entonces, vamos a empezar a hacer lo que nos están diciendo. Entonces, vamos a abrir el test. Yo ya lo tengo abierto. Dice las instrucciones. Bueno, el test de orientación vocacional se llama CHASIDE. Las instrucciones son, primero, lea atentamente cada pregunta. Segundo, conteste sí o no, según sea el caso en cada una de ellas. Tercero, encierre con un círculo únicamente el número de la pregunta que conteste afirmativamente, es decir, con un sí. Cuarto, responde a todas las preguntas sin omitir ninguna. Bueno, entonces, como usted ya se pudo dar cuenta, son 98 preguntas. Usted debe leerlas todas y contestar sí o contestar no. Aquí nos están diciendo que encerremos, en la tercera instrucción, que encerremos con un círculo el número de la pregunta en el que contestamos que sí. Y yo le di una instrucción en la guía que no imprimiera el test. Entonces usted me dirá, profe, ¿cómo realizo esto? Pues muy sencillo, simplemente lea la pregunta y en su cuaderno apunte el numerito de la pregunta si usted la contestó como sí. Si la contestó como no, no hay necesidad de apuntarlo porque las que al final tenemos en cuenta es precisamente esas que contestó como sí. Entonces, vamos a hacer las primeras 10 preguntas. Primero, ¿aceptarías trabajar escribiendo artículos en la sección económica de un diario? Yo, a nivel personal, contestaría no. Segunda pregunta, ¿te ofrecerías para organizar una fiesta sorpresa a un amigo o a una amiga? Yo contesto que sí. Entonces en mi cuaderno escribo el número 2 porque contesté que sí. Pregunta 3. ¿Te gustaría dirigir un proyecto de urbanización en tu ciudad? Contesto que sí a nivel personal y entonces apunto en mi cuaderno el numerito 3 porque fue afirmativa. Pregunta 4. ¿A una frustración siempre opones un pensamiento positivo? La escribo en el cuaderno numerito 4 porque yo contestaría que sí. Quinta, ¿te dedicarías a socorrer a personas accidentadas o atacadas por asaltantes? Yo contesto que no, entonces simplemente no la escribo. Sexto, cuando eras niño o niña, ¿te interesaba saber cómo estaban construidos tus juguetes? Apunto el numerito 6 porque yo diría a esta pregunta respondería que sí. Pregunta 7. ¿Te interesan más los misterios de la naturaleza que los secretos de la tecnología? En la pregunta 7 yo contestaría que sí, entonces la apunto en el cuaderno. Apunto el número 7. 8. ¿Escuchas atentamente los problemas que te plantean tus amigos? Yo contestaría que sí, entonces en el cuaderno escribo el numerito 8. Noveno. ¿Te ofrecerías para explicar a tus compañeros un determinado tema que ellos no entendieron? Entonces yo diría sí y escribo en mi cuaderno el numerito 9 porque también fue afirmativo. 10. ¿Eres exigente y crítico con tu equipo de trabajo cuando trabajas en grupo? Mi respuesta sería no, entonces no apunto ningún número en el cuaderno. Y así sucesivamente con el resto de preguntas. Hay una observación muy importante para que tengan en cuenta. Las respuestas son sí o son no.
No es válido contestar a veces, o no sé, o de pronto. Usted hace una revisión consciente si es sí o si es no. O si es un de pronto, pero es un de pronto en el que usted puede ser más que sí, entonces la contesta como afirmativo, la contesta como sí. Y si es un de pronto, pero usted analiza que es un de pronto más bien tirando a no, entonces usted de una vez la coloca como no, como negativa. Esto es importante para que usted defina y perfile sus aptitudes vocacionales. Muy bien, una vez hayan terminado de contestar todas las 98 preguntas de manera afirmativa o de manera negativa, es importante regresar a la guía de la semana 10 para revisar qué otra indicación me están diciendo. Entonces regresamos a la guía y nos encontramos con el numeral C que me está indicando: coloque en su cuaderno el título semana 10 y como fecha mayo 4 al 8 de 2020. Entonces van al cuaderno y realizan esta parte, esta instrucción. Luego seguimos con el numeral D. Realice en su cuaderno la tabla de intereses y aptitudes que se encuentra en la página 4 del test vocacional tal y como aparece. Entonces vamos a la tabla al test vocacional, nuevamente, y lo que hacemos es copiar la tabla de intereses y aptitudes tal y como se encuentra allí en el formato del test. Esta misma cuadrícula usted la hace en su cuaderno. Luego dice el numeral E. Sobre esta tabla dibujada en el cuaderno, realice los pasos para encontrar su orientación vocacional. Muy bien, entonces regreso nuevamente al test de orientación vocacional. Pero entonces ya me ubico en la página número 4, que es la que contiene los pasos a seguir para definir la orientación vocacional de cada uno. Entonces, el primer paso dice: por cada pregunta contestada afirmativamente, marca con una X en el número correspondiente en el cuadro que aparece a continuación. Entonces vamos a ubicarnos en el cuadro, suponiendo que este sea mi cuaderno. Y recuerdan que al inicio, cuando estaban contestando sí o contestando no a las 98 preguntas, yo les dije que apuntaran en el cuaderno los números de las preguntas que habían sido afirmativas. Entonces es para retomar en este punto de realización de la práctica. Por ejemplo, la pregunta número 2 yo la contesté como afirmativa, contesté que sí. Entonces yo voy y ubico en toda la cuadrícula el número 2 y le marco una X. A la pregunta número 3 también la marqué como afirmativa. Entonces voy y busco la pregunta número 3 o el número 3 más bien y le marco una X. De igual forma ocurrió con la pregunta número 4. Entonces la ubico el número 4 y le pongo una X. La pregunta número 6. La ubico y le marco una X. Ubico el número y marco una X. La pregunta número 7 también fue afirmativa. Entonces ubico el número y marco la X. La pregunta número 8 y la pregunta número 9 también fueron de forma afirmativa. Entonces marco aquí en la 9 la X y en el número 8 la X. Recuerden que llegamos hasta la pregunta 10 y la pregunta 10 fue negativo. Entonces, al terminar el cuadro, usted va a tener en esas casillitas X en las cuales los números de las preguntas fueron contestados como sí. Ahora miremos
¿Qué otro punto me dicen en definir la orientación vocacional? El segundo punto dice, cada número marcado con la X vale un punto. Súmalos verticalmente y coloca el resultado en las casillas vacías debajo de cada columna. Entonces me están diciendo esta parte, las casillas vacías debajo de cada columna. Lo que voy a hacer es a contabilizar cuántas X hay por cada una de las columnas. Vamos a suponer que al final del ejercicio a mí me quedó así mi tabla. Entonces en esta columna de la C me quedaron 3X, entonces las cuento y coloco el número abajo. En la H 6 y así sucesivamente en cada casilla. Como ya terminé estos dos puntos que me están indicando aquí de la definición de la orientación vocacional, entonces lo que hago es regresar a mi guía de trabajo de la semana 10 para verificar qué otra indicación me está dando la docente. Muy bien, retomando entonces la práctica de la guía para la semana 10, entonces iríamos en el numeral F. El numeral F me indica, responda a las 4 preguntas que aparecen para concluir sobre su orientación vocacional en la página 4 del test de orientación vocacional. Entonces me indica la guía que debo de regresar al test y allí contestar las 4 preguntas de la sesión para concluir sobre su orientación vocacional. Regreso entonces al test y encuentro que debajo de la tabla que acabo de organizar con las X, me encuentro las preguntas para concluir su orientación vocacional o mi orientación vocacional. La primera pregunta dice, ¿cuáles letras tienen el mayor puntaje? Identifica el área vocacional correspondiente a la letra en los cuadros de la página siguiente. ¿Cuáles son las áreas vocacionales sugeridas por el test? Entonces vamos a mirar la primera parte de esta pregunta. ¿Cuáles letras tienen el mayor puntaje? Entonces, al ubicarnos acá en la tabla de trabajo, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, la letra C tiene un puntaje de 3, la letra H tiene un puntaje de 6, la letra I un puntaje de 3 y la letra S en la zona de aptitudes tiene un puntaje de 4. Se puede decir que esas son las letras que tienen mayor puntaje. Entonces nos dice aquí que identifiquemos el área vocacional correspondiente a esa letra en los cuadros de la página siguiente. Entonces yo me voy a ir a buscar la letra C, la letra H, la letra I y la letra S concretamente. Entonces en la página siguiente me deja ver estas tablas. La letra C corresponde a las áreas vocacionales administrativas y contables. La letra H corresponde a las áreas vocacionales humanísticas y sociales. La letra I, por ejemplo, corresponde a las áreas vocacionales de ingeniería y computación. Y la letra S corresponde a las áreas vocacionales de medicina y ciencias de la salud. Muy bien. Me dicen esa primera pregunta, ¿cuáles son las áreas vocacionales sugeridas por el test? Entonces, yo las escribo, las áreas vocacionales sugeridas por el test son administrativas y contables, humanísticas y sociales, ingeniería y computación y medicina y salud, ciencias de la salud. Paso a la pregunta número 2. Me dice, escoge las 2 áreas de mayor puntaje. Entonces, para el ejercicio que estamos trabajando, las 2 áreas de mayor puntaje son la que corresponde a la letra H y la que corresponde a la letra S. Entonces, voy y busco, son las humanísticas y sociales y es medicina y ciencias de la salud. Entonces,
te hace una pregunta personal. ¿Te identificas con esas dos áreas vocacionales? ¿Y por qué? Entonces, cada uno contesta, sí me identifico. ¿Y por qué me identifico? Sí, porque me gusta lo que tiene que ver con el aspecto de precisión verbal, de organización, relación de hechos, la parte de lingüística, el orden, la justicia, ¿cierto? Porque me gusta asistir a las personas, me gusta investigar, tener precisión, soy analítico, me gusta ayudar, o pueden contestar, no, no me gusta, no me siento afín, no me identifico con estas áreas vocacionales. En ese caso, que le resulte unas áreas vocacionales o se le sugieran unas áreas vocacionales con las que usted no se identifica, muy probablemente usted respondió de manera inadecuada a las 98 preguntas, o las contestó a la carrera, o las contestó por contestar y no hizo un buen trabajo a conciencia. Los test vocacionales no son una bolita mágica o no son algo que le adivine en qué va a ser usted profesional o en qué no. Los test de orientación vocacional simplemente hacen un rango estándar de preguntas para poder detectar cuáles son sus características personales o sus habilidades más marcadas. Pero pues depende de que usted haga realmente a conciencia la respuesta afirmativa o negativa a las preguntas que plantee el test. Entonces, si usted no se identifica con esa área vocacional o esas áreas vocacionales que le está sugiriendo el test, yo le invito a que haga una nueva revisión a esas respuestas suyas. Recuerde que esta es una herramienta para que usted empiece a orientarse, a tener una idea, una luz, una sugerencia o un apoyo para su futura carrera profesional. Continuemos entonces con la pregunta número 3. La pregunta número 3 me pide, de las dos aptitudes de mayor puntaje, escoge dos características de la personalidad con las cuales te identifica más. Proporciona un ejemplo para cada característica que permita definir que en verdad sí posees esa habilidad. Entonces me están pidiendo aptitudes de mayor puntaje. Lo que quiere decir es que me voy a concentrar en la parte de aptitud, pero del área vocacional que tiene mayor puntaje. Si miramos el área vocacional que tiene mayor puntaje en el ejercicio que yo vengo trabajando, es precisamente el área, lo que corresponde a la letra H, porque es la que tiene 6 puntos. Y la letra H sería el área vocacional o las áreas vocacionales que corresponden a humanísticas y sociales. ¿Qué pasaría si usted tiene un empate entre 2 o 3 letras? Lo que usted puede hacer es que usted va a analizar de esas letras en las que tiene empate, va a analizar cuáles son las áreas vocacionales que le están sugiriendo y va a escoger de manera libre una letra que represente las áreas vocacionales en las cuales usted considera que tiene más afinidad o se sentiría más a gusto ejerciendo una profesión. Entonces vamos a resolver la tercera pregunta para este ejercicio que estoy trabajando aquí de ejemplo, en caso de que yo fuera la estudiante que está resolviendo el test. Entonces decimos que es la H, la letra con mayor puntaje, pero de esa letra con mayor puntaje me voy a concentrar en la zona de aptitudes. Entonces, como es la H, vamos a mirar las aptitudes que hay en la H. Me hablan de responsable, me hablan justo, conciliador, persuasivo, sagaz, imaginativo. Entonces me dicen que escoja dos aptitudes y que proporcione un ejemplo para cada una de esas aptitudes o características de la personalidad como lo están definiendo aquí en el test.
Entonces, por ejemplo, yo elijo responsable y yo elijo conciliador. Entonces coloco un ejemplo donde yo explique por qué me considero responsable y por qué me considero conciliador o conciliadora. Muy bien, vamos a la pregunta 4. La pregunta 4 me dice, menciona 2 posibles profesiones a estudiar por las 2 áreas vocacionales de mayor puntaje sugeridas por el test. Entonces, veníamos trabajando 2 áreas de mayor puntaje y habíamos dicho para el caso de este ejercicio que las 2 áreas de mayor puntaje eran las que están en la letra H y las que están en la letra S. Entonces, vengo y busco esas 2 letras, humanísticas y sociales y medicina y ciencias de la salud. Pero ya en el punto 4 me dicen que menciono 2 posibles profesiones a estudiar en esas 2 áreas vocacionales. Entonces, si uno más o menos ya tiene idea qué corresponden las profesiones humanísticas y sociales y qué corresponde pues a la parte de la medicina y ciencias de la salud, cuáles son las profesiones. Si usted no tiene clara esta información, si usted tiene dudas, entonces consulte en Google profesiones de humanidades y sociales. Para nosotros acá en el contexto colombiano no le decimos humanísticas, sino humanidades, en la mayoría de las universidades que las enseñan, y busque profesiones de medicina y ciencias de la salud, entonces se le va a arrojar pues unos resultados. Lo mismo puede hacer si es administrativas y contables, lo mismo puede hacer en artísticas y así sucesivamente. Muy bien, entonces como respuesta a esta pregunta número 4, usted escribe las 2 posibles profesiones que estudiaría, pero que correspondan a las áreas vocacionales de mayor puntaje que le ha sugerido el test. Antes de continuar, vamos a observar algo. Si usted se pudo dar cuenta, las áreas vocacionales están distribuidas en intereses y en aptitudes. Entonces, usted pudo notar aquí, por ejemplo, que este estudiante que realizó este test, o pues yo en el rol de estudiante, tiene muy marcados los intereses de las áreas vocacionales que corresponden a la letra H. Tienen muy marcados los intereses para las humanísticas y para las sociales, porque es un puntaje de 6. Pero si usted observa, los intereses en el área vocacional de la letra S no son muy marcados, simplemente obtuvo un puntaje de 1. Pero en la parte de las aptitudes ocurre todo lo contrario, es decir, en mi caso yo tendría marcadas muchas aptitudes para desempeñarme en las áreas vocacionales que corresponden a la medicina y a las ciencias de la salud. Es decir, mis intereses están por el lado de las humanidades, pero tengo aptitudes para el área de la salud y la medicina. Entonces, esas son características o particularidades que se pueden dar en cada una de sus respuestas y en cada uno de sus test. Por eso es importante que usted realice esto de manera juiciosa en su cuaderno y pues lo entregue en el momento que la profe le esté pidiendo que lo cargue en la plataforma. Una vez terminadas las 4 preguntas de esta parte para concluir la orientación vocacional, entonces regreso a la guía de trabajo para la semana 10 y continuar con lo que la profe me está pidiendo. En esa guía de trabajo, entonces vemos el numeral G. En el numeral G, de la parte práctica me dice, de la 4ª pregunta, elija y escriba solamente una profesión, la que sea más afín para usted. Entonces recordemos algo, venimos de contestar 4 preguntas. Cuando en la guía de trabajo me están haciendo referencia en el numeral G a la 4ª pregunta, se están refiriendo a esta pregunta de acá, en donde nosotros contestamos 2 posibles profesiones a estudiar, pero que tuvieran que ver
con las dos áreas vocacionales de mayor puntaje. Entonces, de esas dos profesiones que escribí en esta cuarta pregunta, ahora la profe me pide en el numeral G que solamente elija y escriba una. ¿Cuál voy a elegir? La que me resulte más afín, con la que yo más me identifique o la que más me guste.